La Universidad Popular Carmen de Michelena, como siempre, os da la bienvenida y os agradece que una vez más nos acompañéis a una de nuestras conferencias, que hoy trata sobre las consecuencias geopolíticas de la Gran Guerra. Para hablar de este tema tan interesante, una vez más nos acompaña el profesor Javier Ordóñez, que afortunadamente para nosotros se ha convertido en un asiduo. Me parece que es la quinta vez que nos acompaña dando una de sus charlas, siempre las amenas. Javier Ordóñez es catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Madrid. Es licenciado en Ciencias Físicas y Filosofía. Posteriormente se doctoró en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en múltiples proyectos de investigación y ha dirigido al menos 10 tesis doctorales. Yo, desde luego, conociendo como lo conocéis, el currículum de Javier es inmenso. Yo voy a decir 4 bobadas por cumplir el expediente, porque claro, si no, nos quedaríamos todos aquí fritos. El número de publicaciones, artículos y entrevistas es muy elevado. Es miembro de organización de varios congresos y ha fundado la revista Silva Pius, revista de Historia de la Ciencia. Ha sido condecorado por su labor investigadora por el presidente de la República Francesa en 1997. Como prometía, en muy breve, amigo Javier, sea bienvenido como siempre y tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, podría decir eso de decíamos ayer, porque hace 4 años di una conferencia sobre la guerra mundial, sobre la Gran Guerra. Y 4 años después, una vez acabada la guerra, es decir, una vez acabado el centenario y una vez llegado el centenario del final de la Gran Guerra, pues hablamos de la Gran Guerra. En cierta medida me gusta que haya habido esta oportunidad, porque siempre que se habla de una guerra, parece que lo importante es desarrollar las cuestiones que ocurrieron durante la guerra. Sin embargo, desde mi punto de vista, y siempre lo he defendido, la importancia de las guerras se define por sus posguerras. Es decir, que realmente para saber qué sentido tuvo la Gran Guerra de 1914 a 1918, es necesario analizar qué pasó después, cómo se firmó la paz, si esa paz fue una paz estable, qué actores intervinieron para conseguir esa paz y, por supuesto, qué tipo de sociedad salió de esa gran guerra. Y por eso es casi más importante hablar del final de la guerra que no de la guerra misma. Os lo digo esto porque tenemos una cierta tendencia a convertir las guerras en hazañas bélicas y en estudiar las batallas y el movimiento de los ejércitos y ese tipo de cuestiones, y creemos que las guerras son asuntos militares. Yo ya me acuerdo que en aquella charla os dije que las guerras, especialmente las del siglo XX, se definen por lo que hicieron los civiles, no los militares. Alejo el micrófono. Vale. Soy muy obediente yo, o sea, que no os preocupéis. Bueno, es que a veces tengo que tragarme el el micrófono. Estoy acostumbrado a la autónoma, que ningún micrófono funciona, y entonces tengo que devorármelo, ¿no? Y entonces me encanta que haya una universidad, sois una universidad privada hasta cierto punto, ¿no? Que cuide los micrófonos, por lo menos, ¿no? Bueno, pues decía que lo importante es darse cuenta de la importancia o la relevancia que tiene la sociedad civil para entender cómo son las guerras. Entonces os lo decía de una manera especial, no echemos la culpa a los militares de cómo son las guerras. Las guerras se diseñan en los parlamentos, se diseñan en las instituciones civiles y después son los militares los que llevan a cabo acciones unas veces afortunadas, otras desafortunadas, otras escandalosamente equivocadas. Pero lo que es evidente es que comienzan, sobre todo, ya os digo, a partir del siglo XX, en los despachos, en los parlamentos, en los gobiernos. Difícilmente un gobierno se reconocerá como militar, sobre todo en Europa en esta época.
Eso mismo que decía yo entonces sobre la guerra, se puede decir sobre la posguerra. En un momento determinado, Alemania, que es un país extraordinariamente poderoso, y vosotros vivís ahora la sensación de que Alemania es poderosa, pero para entender lo poderosa que era Alemania, tenemos que compararlo con Estados Unidos. Necesariamente. Alemania presentaba una fortaleza, una capacidad industrial, científica, cultural, que solo podría entenderse si nosotros, nuestra generación, miramos a Estados Unidos. Serían los Estados Unidos de principios del siglo XX. Es decir, que es un país dotado de esa cierta sensación de invulnerabilidad. Cuando nosotros ahora vemos Estados Unidos, aunque Estados Unidos ya no son lo que era, pero imaginaros el Estados Unidos de los años 50, de los años 60, la sensación que teníamos es que los americanos eran como la fuerza muscular y cerebral del mundo, de tal manera que eran invulnerables, o sea, nadie podía hacerles daño, excepto el otro bloque, pero el otro bloque ahora hemos descubierto que no tenía ningún interés en acabar con Estados Unidos. Pero lo que es cierto es que esa sensación de fortaleza es una sensación política de fortaleza que se transmitía en toda nuestra cultura. Bueno, pues eso mismo es lo que ocurría con la Alemania del Segundo Imperio, el imperio que sale del zar. Si vosotros observáis yo no sé si aquí, sí, hay un... Este es un mapa de la Europa de 1914. En 1914 decir Europa es decir el mundo. El resto del mundo era de Europa. Solamente había una parte del mundo que no era de Europa, que era América. América estaba reservado para los americanos, según la doctrina Monroe del año 1820, que dijo, los europeos quietitos, América es para los americanos, y entonces eso también valía para el año 1914. Pero el resto del mundo era de Europa, es decir, el resto del mundo era o bien del Imperio Británico, o bien del Imperio Francés, menos del Imperio Alemán o el Imperio Italiano, y, por supuesto, del Imperio Ruso. El Imperio Ruso llegaba hasta Vladivostok, o sea, no era ninguna broma. Entonces, el resto del mundo o eran colonias, o eran protectorados, o eran áreas de influencia, pero todo se determinaba por Europa. Estamos hablando, como os digo, de 1914. Todavía los europeos no se han dado cuenta que eso ya no existe. Es decir, quizá el gran problema de Europa es que el ensimismamiento europeo todavía es un ensimismamiento de 1914, a pesar de todas las cosas que han ocurrido desde entonces. Bueno, y os podéis dar cuenta de cómo eran los países. Es decir, aquí tenemos Alemania, que era la Gran Alemania, ¿no? Es decir, que es una parte central, y se consideraba que era como el baricentro del mundo. Después estaban los parientes pobres, que eran el Imperio Austrohúngaro, que era un imperio demasiado grande, demasiado extenso, muy desmembrado, muy decadente ya, que, según decían sus intelectuales, estaba dirigido por un emperador, que era el Francisco José, que fundamentalmente lo que le gustaba eran los desfiles. Es decir, realmente era un imperio en mucha decadencia. Y después Italia, ¿verdad?, que comenzaba a emerger, era un país muy joven, que comenzaba a tener una cierta voluntad de convertirse en un imperio, algo que ocurrirá en la década de los 20, 30, etc. Bueno, pues en este mundo se da el gran conflicto, y ni Francia, ni Gran Bretaña, ni Italia, ni Rusia piensan que pueden acabar con Alemania, bajo ningún concepto. De tal manera que cuando Alemania entra en guerra, y cuando se produce esa guerra que ya hemos celebrado el centenario hace 4 años, pues todo el mundo piensa que va a ser un desastre, porque la última vez que los alemanes entraron en guerra llegaron a París, en el año 1870, estaban en París, Bismarck incluso funda el imperio en París.
Es decir, que Alemania es un país de una capacidad de producción industrial, como os digo, científica, etcétera, extraordinaria y, por supuesto, temido por, fundamentalmente por los franceses y también por los británicos. Los franceses lo temían en el ámbito, digamos, continental, los ingleses los temían, los británicos lo temían en el ámbito naval. Y de hecho, uno de los grandes problemas que hubo en la guerra mundial fue que Alemania consiguió un dominio naval. Consiguió tanto un dominio naval a través de una nueva arma, que eran los submarinos, que eso mismo le llevó al desastre, porque eso hizo que en el año 17 entrara Estados Unidos en la guerra, porque los alemanes no tenían el cuidado suficiente con no hundir barcos civiles estadounidenses, ¿no? Bueno, el famoso caso de Lusitania, que es todo lo que todo el mundo cita, porque viajaba a Granados dentro de ese barco, pero realmente era así. Bueno, pues entonces Alemania soporta 4 años de guerra. Soporta 4 años de guerra muy singular, porque Francia es invadida por Bélgica, se forma una especie de frontera de trincheras que va desde los Alpes hasta el mar y aguanta 4 años, con batallas crueles, como la batalla de la Somme y la batalla de Verdún y este tipo de cuestiones, pero realmente aguanta. Pero lo que no aguanta es la llegada de 1 millón de americanos, resultado de la declaración de guerra de Woodrow Wilson a el canciller, es decir, de los Estados Unidos a los alemanes. Y en el año 1918 ocurre el desastre, es decir, que hay un momento en que se rompen las trincheras, se rompen las líneas de frente y comienzan los aliados por primera vez a avanzar de una manera muy decidida. Bien, desde ese punto de vista, lo que sorprende a todo el mundo, y esto es un ingrediente fundamental de la posguerra, es que los alemanes se rinden de tal manera que existe una capitulación que se llama la capitulación de Compiègne el día 11 de noviembre del año 1918, por eso hemos celebrado hace poco el centenario, en el que los alemanes ceden todo, ceden todas las condiciones de la rendición y ceden la evacuación de los territorios, la retirada de las tropas y la rendición y entrega de las armas pesadas. No se habla tanto de las armas marinas, o sea, no se habla tanto de la flota como de las armas de guerra, las armas de tierra. Las armas de tierra son fundamentalmente cañones, morteros y ametralladoras. Tened en cuenta que en esa gran guerra mueren millones de soldados y no son muertos por los gases lacrimógenos, los gases tóxicos, los gases de ninguna clase, que es, digamos, el icono que habitualmente se toma para definir cómo es la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Entonces, la mayor parte de los heridos y muertos que hay en la guerra es a través de las armas muy convencionales como ametralladoras, morteros y cañones. Esta es el arma mortífera, el arma que consigue eso, que una batalla como la Somme tenga 800.000 víctimas, que se dice pronto, ¿no? Imaginaros la población de Sevilla eliminada en una batalla, todas, ¿no? Si no hubiera ni un sevillano más, ¿no? Pues eso sería lo que es la batalla de la Somme. Bueno, pues este es el primer acontecimiento que nos tenemos que fijar cuando hablamos de la posguerra. Los alemanes se rinden y los aliados no se lo creen. ¿Cómo es posible que se rinda el imperio alemán? El imperio alemán tenía que aguantar mucho más. De tal manera que entre todos los aliados hay una sensación de que algo pasa porque se rinden. Es decir, curiosamente, esto os puede dar el indicativo de que los alemanes quieren reservar el país. No quieren ser destruidos, no quieren ser invadidos. Prefieren la rendición, o como lo llaman eufemísticamente, el armisticio, a ser invadidos por tropas que no sean alemanas. Es decir,
el resultado de esa rendición hace que todo el tejido productivo alemán quede incólume desde el punto de vista de lo que es la guerra. Después no quedará incólume desde el punto de vista demográfico ni desde el punto de vista financiero, pero sí desde el punto de vista de producción industrial. Esto es algo que explica cómo es posible que después, en 15 años, Alemania vuelva a ser una gran potencia industrial. Y es una gran potencia industrial porque no se ha destruido. De hecho, ya veremos, ¿verdad? Espero que me dé tiempo a justificar este discurso, que realmente Alemania reservó lo esencial, reservó su capacidad de producción, cosa que no ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que fue totalmente destruida. O sea, realmente fue... Porque en esta guerra no existe un arma que es fundamental para la Segunda Guerra Mundial, que es la aviación. Es decir, en la aviación en la Primera Guerra Mundial es muy somera y se limita a operaciones de observación, fundamentalmente, y de bombardeo, pero en la línea del frente, no en las líneas civiles. Los aviones no tienen esa capacidad. Bueno, pues entonces uno puede decir que Alemania, además, ocurre algo elemental, y es que así que se produce la rendición, el Kaiser, que es un personaje como de opereta en este momento, se va corriendo a Holanda, es decir, abandona Alemania. Pero no solamente el Kaiser, sino Hindenburg y Ludendorff, todos los grandes generales salen de Alemania, no vaya a ser, ¿verdad?, que haya un avance de las tropas. Entonces, ¿por qué tiene éxito esa maniobra de rendición, pero no rendición, sino armisticio, ¿no? Porque la sensación que se tiene ya de una guerra es terrible. Este mapa nos lo volvemos a encontrar, con lo cual lo voy a pasar, que es la enorme cantidad de muertos y de heridos que ha habido en el momento, a lo largo de toda la guerra. Yo he puesto aquí los números que habitualmente se dan. No quiere decirse en absoluto que no podéis encontrar una variación en estas cifras, pero fijaros que están detalladas por países, ¿no? Entonces, Rusia y Alemania son los que más víctimas tienen, víctimas militares, o sea, muertos militares. Francia, Austria. Os voy a señalar aquí el Imperio Británico. Es la guerra en la que el Imperio Británico ha perdido más personas. Para que os deis cuenta, lo voy a comparar para que tengáis una referencia. En la Segunda Guerra Mundial apenas mueren 200.000 británicos, mientras que en la Primera Guerra son cerca del 1.000.000, 900 y pico mil. Después Italia, Rumanía, Turquía. Sin embargo, USA va a tener solamente 126.000 víctimas, teniendo en cuenta que solamente tiene un año de guerra, y sin embargo en la Segunda Guerra Mundial tiene muchísimas más, son cientos de miles de víctimas. Es decir, ahí tenéis todos, incluso los muertos que tiene Portugal o que tiene Japón, ¿no?, que son los países que aparentemente son menos. Y después aquí están los heridos. Los heridos son verdaderamente mucho mayores que los muertos. Realmente es una guerra de desfiguración. Existe incluso el icono de la Primera Guerra Mundial, que es el Gueulgasse. El Gueulgasse es el individuo que tiene el rostro desfigurado. Y entonces hay un gran programa de restauración del rostro, pero que no es restauración por vía quirúrgica, sino porque les hacen unas máscaras especiales para que tengan nariz, boca, oreja en el sitio, etc., y no sean monstruosos, ¿no? Pero hay toda una filosofía del Gueulgasse que indica la guerra ha desfigurado el rostro de Europa. Esta es la idea. Pero no solamente eso, sino que al mismo tiempo que acaba la Gran Guerra, ocurre esta famosa
gripe, que se llama habitualmente en todas las páginas web Spanish flu, o sea, gripe española, que todo el mundo está convencido, y hay ya muchísimo trabajado, de que todo el mundo está convencido de que no era española, es decir, que no se originó en España, lo cual no hubiera pasado nada, porque en algún sitio se origina y entonces, bueno, pues también podría haber sido originado en España, pero parece que no, que se originó en Estados Unidos y entonces fueron los soldados norteamericanos los que en el viaje lo trajeron a Europa. Entonces, esta gripe afectó, según los detalles de morbilidad que conocemos ahora, a 500 millones de personas, de los cuales murió el 10%, murió 50 millones de personas. Pero estos son estimaciones demográficas, en fin, que no son fiables al 100%, pero son como escenarios, resultado de modelos, de análisis. La gripe española dura del año 18 y el año 19 y después, como todas las gripes estas, se extingue. Es una gripe que tiene una gran morbilidad, es decir, afecta a muchísima gente. La mortalidad no es muy alta, pero ¿qué ocurre? Que la población está muy debilitada por la guerra. Y al estar muy debilitada por la guerra, el número de víctimas por la gripe española es mucho mayor que el grado de víctimas que hay por la propia guerra. Con lo cual, la sensación que hay es que, bueno, hay siempre intérpretes agoreros que dicen esto es Dios que os castiga, ¿verdad? Habéis hecho una guerra monstruosa, ahora os manda la gripe. La gripe no provenía de Dios, provenía de unos cerdos, o de unos pájaros, de unas granjas americanas de Arkansas, pero vamos, eso da exactamente igual porque para los predicadores eso da un poco igual. Lo que es evidente es que ese año 18 y 19 se tiene la sensación de una enorme fragilidad desde el punto de vista humano, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista de la capacidad de supervivencia, y por otra parte la sensación de que si se sigue la guerra entonces ya será en suelo alemán. Y guerra en suelo alemán bajo ningún concepto. Fijaros que incluso en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de todo lo que pasó, se pisó suelo alemán en febrero del año 45, 3 meses antes de acabar la guerra. Con lo cual, los alemanes procuraron que no se combatieran en suelo alemán hasta los 3 últimos meses de la guerra. O sea, lo consiguieron porque era realmente imposible si no penetrar en Alemania. Es decir, esa es una situación bastante curiosa porque los alemanes tuvieron, los habitantes del imperio alemán, del ex imperio alemán, porque inmediatamente en el año 19 se reúne en Weimar una especie de consejo de políticos y declara una república, que es la República de Weimar, que dura hasta prácticamente el año 45. Y digo prácticamente el año 45 porque Hitler no abolió la República de Weimar. Es decir, Hitler lo que hizo fue simplemente ningunearla, es decir, él simplemente se puso en el poder y punto. Pero no tuvo ni siquiera la necesidad de eliminarla, porque era una pura estrategia jurídica, no tenía ningún interés. A partir del año 33 la República de Weimar no funciona, es sustituida por el gran partido nazi, pero ni siquiera los nazis le dan bola, como dicen los sudamericanos, ¿no? Es decir, no les interesa en absoluto ahora decir, y ahora vamos a hacer que la República de Weimar no exista más. Que si existe el Tercer Imperio, pues eso borra a la República de Weimar por vía de hecho, no por vía de derecho. Entonces, desde ese punto de vista, los alemanes se refugian en su propio feudo y comienzan un tipo de acción que es muy interesante para estudiar la historia de este periodo. Se reúnen en París los vencedores que verdaderamente llegan con la sensación de que todo ha ido demasiado deprisa. El presidente de los Estados Unidos, que es este señor, Woodrow Wilson, llega a París en barco, en un barco que han requisado los alemanes,
Y entonces, bueno, pues es el primer presidente de los Estados Unidos que sale en misión oficial de Estados Unidos. Y eso también es importante. Es decir, los estadounidenses viajaban y el señor Woodrow Wilson había estado de viaje cuando era joven y esas cosas, pero no como presidente. O sea, como presidente se traslada, ¿verdad?, a Europa con toda la parafernalia que supone. Y este señor ya en el año 18 ha dicho a sus congresistas que hay que hacer un plan para Europa. Claro, 17 Estados Unidos intervienen en la guerra y 18, el 8 de enero del año 18, o sea, 10 meses antes, 11 meses antes del armisticio, en una conferencia, en una especie de speech al Congreso, habla de cómo va a ser Europa, es decir, cómo va a ser el mundo. Y es el famoso plan de 14 puntos. Entonces, os voy a leer alguno de estos puntos para que escuchéis lo que escucharon los congresistas. ¿Cuál es la tesis de Wilson? Vamos a hacer que estos europeos, que siempre están a la greña y que siempre están haciendo guerra, dejen de hacer guerra. Este es en el fondo lo que dicen. Los europeos son muy listos, son muy capaces, son muy creativos, son muy industriosos, pero son unos auténticos broncas. Están siempre peleándose unos con otros. Entonces, vamos a hacer que esta guerra que estamos haciendo, porque todavía es 8 de enero del año 18, sea la última. Ya no tiene que haber más guerras. Y por eso se llama la Gran Guerra. Se llamará la Primera Guerra cuando hay la Segunda, porque ya sabéis que no tuvo éxito Wilson. Es decir, que hubo después bastante asunto, ¿no? Pero Wilson decía, no, lo que tenemos que hacer es convertir que no haya guerra. Y aplica un criterio absolutamente maravilloso y cándido, que lo podéis leer en Gracián. Nuestro gran Gracián. Gracián en un momento determinado diciendo, la guerra la hacen los militares, con lo cual basta con que no haya ejércitos para que no haya guerra, ¿no? Esto es una especie de butad escrito por Gracián cuando los triunfos, cuando los tercios de Flandes estaban en Europa. Entonces él, que era un pacifista, diciendo, no, pues vamos a eliminar la guerra, vas a eliminar el ejército. Bueno, pues Wilson dice algo parecido. Lo que tenemos que hacer es que no haya ejércitos. O que haya unos ejércitos tan pequeños que únicamente sirvan para la administración interna, una especie de ejército policía, pero que no haya nunca un ejército capaz de agredir al otro. Esta es la tesis, ¿no? Y entonces, fijaros, os voy a leer algunos de los puntos, no todos, porque son 14, pero están en la red, o sea, lo podéis rastrear y podéis leerlo, ¿no? Dice, cualquier potencia que firme un convenio con otra tiene que ser un convenio público. No puede ser un convenio secreto. No puede haber cláusulas secretas. ¿Por qué decía eso? Pues por una razón bastante elemental. Mientras Wilson hacía este discurso, en otra parte del mundo, que era el antiguo imperio zarista, se llevaba a cabo una revolución, un levantamiento que vosotros conocéis perfectamente, que es el famoso levantamiento de octubre, en el que los alemanes tuvieron mucho que ver. Porque no en vano cogieron a Lenin y lo pusieron en el imperio zarista para que organizara follón, y lo organizó. Lo organizó de tal manera que acabó terminando con el imperio zarista y creando una república bolchevique. Con lo cual, bueno, pues Lenin no estaba solo, había un individuo llamado Trotsky al lado suyo, y Trotsky era buen lector, y era un individuo que le gustaban los archivos. Entonces comenzó a ver qué archivos había en el Departamento de Estado ruso, zarista, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el Ministerio del Ejército, o sea, pongo los nombres contemporáneos, pues, llamara como se llamara, y descubrió la gran cantidad de tratados secretos que firmaba el zar con primos suyos, tales como el propio emperador de Alemania, con parientes lejanos como era el rey Jorge de Inglaterra. Entonces, de tal manera que cuando uno se metía con Rusia, él esperaba que por el tratado secreto reaccionaran otros países. Y Trotsky no tuvo mejor idea que hacerlos públicos.
Es decir, estos son lo que firmaba nuestro gran zar. Evidentemente les dejó a todos los zaristas absolutamente fuera de onda, porque realmente estos tratados eran para estar secretos. Entonces Wilson, oyendo eso, dice, no, estos europeos están locos, están siempre firmando cosas secretas para organizar guerras. No puede haber tratados secretos. Fijaros que entonces Wilson ya era absolutamente consciente de que Estados Unidos, primero, iba a cambiar internamente y segundo, iba a cambiar el papel de Estados Unidos en el mundo. Y comenzaba a verse ya Wilson como el garante de la libertad del mundo. Esto que va a ocurrir después en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial ya era absolutamente evidente. Cuando Wilson entró en la guerra, Estados Unidos era un país medianamente capaz de fabricar un tejido industrial grande, o sea, no podía compararse con ningún país europeo, pero al cabo de un año de guerra, la maquinaria estadounidense se había afinado tanto que se había convertido en un país cuyas posibilidades de producción eran comparables ya a las de Alemania. Y cuando comenzó la guerra para los norteamericanos, la marina estadounidense era una cosa mediana, bastante local, que únicamente iba por el Pacífico, que apenas tenía presencia en el Atlántico porque no era su mar. El Atlántico era el mar de Gran Bretaña. Cuando acaba la guerra, Estados Unidos es la potencia naval más importante todavía que el Reino Unido. Es decir, que es capaz en 2 años de convertirse en una potencia global, una potencia planetaria. Y eso es consciente Wilson de que ocurre. Con lo cual, cuando él llega a Europa con este plan de 14 puntos, se considera que está llegando el árbitro. El árbitro que va a imponer qué es lo que tienen que hacer los europeos. Que tiene que ser algo, pues dulce. No se puede imponer, él no es un prusiano, él es un evangelista, él es un individuo que considera que lo que tiene que hacer es convencer a la gente de las cosas, pero si no les convence, las rabietas de Wilson son famosas, ¿no? En toda la conferencia de París, que dura 6 meses. Es decir, Wilson primero convence y después hace de presidente de los Estados Unidos. Es decir, si no le hace caso, bueno. Después hay más cosas, por ejemplo, absoluta libertad de navegación, desaparición de las barreras económicas, garantías adecuadas para la reducción de armamentos nacionales. No están hablando de Alemania, sino de cualquier país. No pueden ser muy armados los países. Reajuste de las reclamaciones coloniales, bueno, todas estas cosas. Y el último punto, que es importante, es la creación de una Asociación General de Naciones, porque es la única forma de que haya un foro supranacional. Y esto ya os remito a un filósofo del que vosotros seguro que habéis oído hablar suficientemente, que es Immanuel Kant. Immanuel Kant tiene un librito que, si tenéis veleidades filosóficas, os aconsejo que leáis, que se llama La paz perpetua. Y en ese libro de la paz perpetua, Kant, que vive en la época de Napoleón y de la Revolución Francesa, es decir, que sabe cómo funcionan los imperios, considera que la guerra se da porque no hay ninguna instancia supranacional que sea reguladora de las relaciones entre las naciones. Y eso lo pone en este librito, que es un librito de 40 páginas, o sea que se puede leer incluso con desgana, ¿no? Incluso él hace una especie de intento de escribir cómo podía ser una especie de tratado general de todas las naciones para evitar que existan las guerras. Es decir, esta idea es de Kant, esta idea recorre todo el siglo XIX, pero nadie se atreve a ponerlo de acuerdo. Es decir, nadie considera que eso es posible. Y es Wilson el que lanza la idea, y cuando viene a Europa con toda su cohorte de gente, de funcionarios, vienen muchos funcionarios, pues viene con la cartera diciendo: lo primero que hay que hacer es una sociedad de naciones, y que la sociedad de naciones tenga, protagonismo jurídico para regular las relaciones entre las
naciones. Entonces, desde ese punto de vista, Wilson lo que considera es que la Sociedad de Naciones va a garantizar la paz del mundo. Esa Sociedad de Naciones se hace, esa Sociedad de Naciones se funda y esa Sociedad de Naciones comienza a trabajar. Cuando llega a Europa se encuentra con sus colegas, los colegas británico, George, francés, Clemenceau, y italiano, Orlando. Es curioso que estos tres individuos formen una especie de club selecto que va a estar en comunicación con Estados Unidos. De tal manera que se comienza a trabajar lo primero en la fabricación, en la elaboración y en la puesta en marcha de esa Sociedad de Naciones. Asistir a las discusiones de esa Sociedad de Naciones es muy interesante, está toda la red llena de documentos de ese periodo, porque lo primero que se debate es quién va a ser parte de lo que hoy día llamaríamos, por efecto de la ONU, el Consejo de Seguridad, ¿no? Entonces, por supuesto, Estados Unidos considera que ellos tienen que estar, cosa que por otra parte no es ninguna necedad, porque el problema de la Sociedad de Naciones fue cuando no estuvo, es decir, cuando Estados Unidos no llegó a ingresar formalmente. Los británicos, los franceses y los italianos, 2 miembros cada uno, con 2 miembros estadounidenses son 8, y entonces ahí salta la sorpresa, y es que hay otros invitados a formar parte de ese grupo selecto, que son los japoneses. Los japoneses, que es una potencia recién salida del periodo Meiji, de una industrialización acelerada, que se ha convertido en una potencia regional de primer orden, que han entrado en la guerra de una manera bastante marginal, que lo único que hacen es apoyar al Imperio Británico para quedarse con él, para quedarse con lo que pueden, se convierte en una potencia que es reconocida por Estados Unidos y por los poderes europeos como igual, de tal manera que Japón entra a formar parte de un club selecto de 10 votos en la Asamblea de las Naciones de la Sociedad de Naciones. Esos 10 votos lo que llevan es a que todas las pequeñas naciones se pongan de uñas, claro. Porque entonces, ¿qué van a hacer uno con Panamá? ¿O qué va a hacer uno con Montenegro? ¿O qué va a hacer uno con Grecia? ¿O qué va a hacer uno con España? Entonces se arrebatan y comienzan a protestar y dicen que eso no puede ser. Y entonces Wilson encuentra la solución magnífica y es darles 9 puestos. De tal manera que nunca puedan, unidas, acabar con la supremacía de los 10. El problema es cuando se van los Estados Unidos y entonces quedan 8 frente a 9. Entonces, es lógico, a la británica, los británicos declaran que si no están los Estados Unidos no vale lo que han decidido, los 9. O sea que en el fondo se inventa en ese periodo algo que en el siglo XX va a reproducirse otra vez en la ONU, que es el llamado Consejo de Seguridad y los que tienen veto. Es decir, estas naciones comienzan a tener veto. Pero fijaros que entre estas naciones hay una que no está, una que es importantísima, que es concretamente la vencida, es decir, Alemania. Y en esta Sociedad de Naciones hay algo que llama la atención, porque por una parte hay un enorme miedo a Alemania, es decir, se han rendido, ¿por qué se habrán rendido? Y segundo, que un enorme miedo a la contaminación del efecto bolchevique en Europa. Es decir, Alemania tiene un pronóstico de existencia bastante precario y hay propuestas para tratar a Alemania de muchas maneras. Fijaros, vamos a ver, este es el equipo que asesoró a Wilson, ya no he podido poner los nombres de todos, en las negociaciones con sus colegas, o sea, con británicos, con franceses,
y había economistas, geógrafos, etcétera, etcétera. Ya, si vais a ponerlo en la web, esta página, esta ortografía, le pondré los créditos para que sepáis quién es quién. De todas formas, son perfectamente desconocidos para cualquiera, pero siempre es bueno tener los nombres de los desconocidos, ¿no? No hay problema. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Comienzan las Naciones Unidas a trabajar y comienzan las peticiones de dinero para Alemania, es decir, para conseguir que Alemania haga las reparaciones de guerra. Aquí os he puesto lo primero que piden en las naciones ofendidas, fundamentalmente británicos y franceses. No he puesto a los belgas, no he puesto otras potencias menores, pero vamos, Italia, etcétera. Pero os da un poco la imagen cuando los británicos piden 120.000 millones de dólares, lo he puesto en dólares y no en libras, que es lo que también suele venir, franceses 220.000 millones de dólares, estadounidenses, fijaros, solo 22.000 millones de dólares, ¿no? Lo cual indica que van a ser 22.000 millones de dólares, es decir, los otros van a tener una cantidad equivalente. ¿Cuál es la discusión? Pues la discusión es saducea, que es, ¿queremos que desaparezca Alemania? Porque si desaparece Alemania, el tapón que tiene Alemania con la Unión Soviética desaparece. Con lo cual tenemos que hacer que Alemania sea débil pero exista. Y tenemos que ponerle en una situación en el que no sea una asfixia. Es el ejemplo clásico del usurero que tiene a alguien que le debe dinero. ¿Qué es lo que el usurero quiere de alguien que le debe dinero? Que no se muera, que trabaje, que le pague. Esta es bueno, pues el planteamiento de estos individuos que se reúnen en la Sociedad de Naciones en París a partir del año 19, a partir de enero del 19, es cómo nos las ingeniamos para que Alemania siga produciendo, siga siendo rica, no tenga ejército y nos pague, ¿no? Poco a poco. Entonces los Estados Unidos les dice, o sea, y los asesores de Wilson, uno de estos que aparece en la foto, bueno, ustedes verán, porque yo creo que si le piden mucho se ahogará. Si le piden mucho no tendrán dinero para su propia subsistencia, con lo cual habrá revueltas, habrá revoluciones, levantamientos. Daremos razones para la izquierda socialista, que para la izquierda socialista en aquella época es los bolcheviques, no es el PSOE, sino es los bolcheviques, ¿no? Y de hecho esto queda refrendado porque realmente en Alemania hay una gran cantidad de levantamientos y una gran cantidad de experimentos sociales que son levantamientos de obreros, de creación de soviets alemanes. Hay el famoso golpe de Múnich, ¿no? Es decir, en Múnich se crea una especie de república obrera. La represión es brutal. En esa represión hay un señor que se llama Adolfo Hitler, ¿no? Que está moviendo las aguas. Es decir, realmente Alemania se niega a aceptar unas condiciones tan duras que pongan en peligro su propia subsistencia. Ellos están dispuestos a pagar, pero están dispuestos a pagar si les dejan sobrevivir. Si no les dejan sobrevivir, Alemania acabará siendo como la Unión Soviética, es decir, un país completamente desmembrado desde el punto de vista legal. Hay propuestas de lo más divertidas, perdonadme la palabra divertida, ponerla con minúsculas o con comillas. Por ejemplo, hay alguno de los asesores de Wilson que le dice lo siguiente: ¿y si ponemos a Alemania en el reloj anterior a Bismarck? Es decir, dividimos Alemania en pequeños países: Baviera, Baden-Württemberg, Hesse, Prusia, pero no Prusia total, sino Prusia oriental, Prusia occidental. Es decir, dividimos Alemania en 25 partes, que sean 25 países, con 25 monedas, 25 policías, 25 parlamentos, y que bajo ningún concepto existe un gobierno central. Porque si hay un gobierno central, tendrán la tentación de volver a revivir Bismarck. Es decir, la sensación de que Alemania es un país muy peligroso la tienen en el año 19 de una manera extrema. Entonces, esa sociedad de naciones se plantea cosas
muy curiosas. Por ejemplo, los alemanes del imperio, antes de acabar la guerra, antes de rendirse en Compiègne, han hecho una maniobra que ellos consideran que es genial. Y lo era, ¿eh? O sea, no es que verdaderamente ellos lo creyeran porque eran muy arrogantes. No. Los alemanes firman la paz con los bolcheviques en el Tratado de Brest-Litovsk, que es un tratado que permite respirar a los bolcheviques, que permite que los bolcheviques no estén en guerra con Alemania, o sea, es un tratado de paz, que el resultado es que una parte sustancial de la parte más rica de Rusia pasa a depender del Imperio Alemán. Esta es la cuestión. Cuando en Compiègne se rinden los alemanes, lo primero que les dicen los aliados es: pero ese tratado es papel mojado. Es decir, ese tratado no sirve. ¿Por qué lo dicen estos individuos que están ya gestando la Sociedad de Naciones? Pues sencillamente porque va a haber una guerra civil en Rusia. De hecho, ya hay una guerra civil entre los blancos, que serían los partidarios del zar, y los rojos, que son los partidarios del régimen soviético. Bueno, pues el resultado es que lo que tienen que hacer ustedes es renunciar al tratado de Litovsk y entonces dejar que los blancos recuperen el poder en Rusia. Y esto es un acontecimiento que muy pocas veces se cuenta en esta posguerra, porque los norteamericanos, los ingleses y los franceses, en menor medida los italianos, consideran que tienen que intervenir en Rusia a favor de los blancos. Es decir, a favor de los ejércitos, no del zar, porque el zar ya ha sido ejecutado, sino del régimen, digamos, no soviético. Es una guerra civil que, digamos, dura del 17 al 22, ahí tenéis los movimientos, ¿no? Esta parte que hay aquí es lo único que es soviético y todo lo demás realmente está ocupado por otro tipo de tropas, y poco a poco el ejército soviético va ocupando lo que es el territorio ruso. Pero si vosotros leéis con un poco de detalle qué ocurre en este momento, los americanos mandan tropas, los ingleses mandan tropas, pero se dan cuenta de que ya hacer otra guerra es demasiado poco inteligente. Entonces lo que intentan y lo que consiguen es pactar con los bolcheviques. Es un pacto que, fijaros, llega a ser eficaz en el año 22, o sea, ya la conferencia de París ha pasado, pero en la conferencia de París todo el rato, en todo momento, todas las delegaciones discuten si deben intervenir o no deben intervenir. Wilson les propone una cosa verdaderamente saducea, ¿no? Que es: vamos a hacer que el primer acto de las Naciones Unidas, de la Sociedad de Naciones, sea intervenir en Rusia para salvar el régimen blanco frente a estos individuos que son peligrosísimos, los bolcheviques. Y todos los demás le dicen: hombre, que el primer acto de una sociedad que quiere la paz sea la guerra, no parece muy coherente. Y sobre todo, que eso significa que es gastar más dinero, desplazar tropas. ¿Y esas tropas por dónde van a pasar? ¿Por el Imperio Alemán? ¿Por el antiguo Imperio Alemán? No, porque no sabemos lo que puede ocurrir si nosotros metemos tropas en Alemania. Probablemente que haya guerra contra Alemania, con lo cual estaríamos echando gasolina sobre un incendio que estaba casi apagado. Esto dura meses, esta discusión, y al final se llega a una solución verdaderamente curiosa, y es que hay que preservar a Alemania. Hay que preservar a Alemania y hay que procurar que los blancos ganen de una manera indirecta. Cuando se dice esto de una manera indirecta, significa que los blancos pierden. Eso está claro, ¿no? Porque significa que lo único que puede ganar una guerra declarada es que haya un ejército sobre el territorio. Todo lo demás, pues es, en fin, bastante ilusorio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, en el fondo se deja a
a los rusos blancos a su albur, se les da, por supuesto, medios, armas y cosas de este estilo, pero como es razonable y lo ocurre en la historia siempre, acaba ganando el bando que tiene, digamos, la iniciativa, y quien tiene la iniciativa en ese momento es el ejército bolchevique. Entonces, desde ese punto de vista, hay un cierto abandono de la Rusia blanca, y de hecho pues es una masacre la que hay, o sea, se acaban con los rusos blancos, acaban huyendo, a pesar de que pues, los grupos rusos en París son muy poderosos, etcétera, pues no. Bueno. Entonces, el resultado es que, por una parte, se deja a la Unión Soviética que vaya ocupando su territorio, y Alemania que, bueno, pues tenga un cierto estatus que sea bastante poco relevante desde el punto de vista político y militar, pero sí económico. Es decir, que Alemania siga produciendo bienes. Fijaros, ¿cuándo se reconoce a la Unión Soviética? Esto es interesante. La Unión Soviética es el paria del mundo hasta el año 30, 32, 33, hasta Stalin. Hasta que un presidente norteamericano también, llamado Roosevelt, la reconoce como unidad política. Mientras tanto, nadie se mete con ella, pero nadie la reconoce. Nadie la reconoce, digamos, plenamente. Todo el mundo comercia con la Unión Soviética, todo el mundo hace negocios, todo el mundo ayuda a la Unión Soviética, unos más y otros menos, pero no lo reconocen políticamente hasta que en un momento determinado, digamos, todo el mundo reconoce ya de forma taxativa su existencia jurídica. Bien, Europa entonces ha cambiado radicalmente, esta es la Europa del año 23. Alemania se ha quedado bastante encogida, ha aparecido un país enorme entre Rusia y Alemania, que es Polonia, que como quiere tener salida al mar, logra que la Sociedad de Naciones le ceda el pasillo de Danzig. Después, esta es la parte de la Prusia Oriental que queda muy mermada, porque estas tres repúblicas, Letonia, Lituania y Letonia y Lituania, ha logrado convertirse en países ya independientes de una forma extraordinariamente precaria, y bueno, pues se ha reconfigurado toda Europa, de tal manera que, fijaros, las variaciones territoriales del Imperio Alemán son bastante significativas. El norte de Alemania, que es, el norte de Alemania, que es Schleswig-Holstein, pasa en parte a Dinamarca, o sea, hay una especie de ducados que son medio daneses, y entonces hacen un referéndum y pasan a Dinamarca, y el resto nos encontramos con problemas serios. El problema del oeste no es demasiado, porque Polonia pasa a ser país independiente. Salvo Silesia, todo lo que hay en Polonia no les interesa demasiado a los alemanes desde el punto de vista económico, aunque les duele mucho, ¿verdad?, porque quedan millones de alemanes en la parte polaca, pero lo que verdaderamente les preocupa es la parte occidental, porque en la parte occidental está el motor productor alemán, que es Renania-Palatinado, y por supuesto toda la región, lo que llaman los alemanes el Ruhrgebiet, o sea, la región del Ruhr, donde están todas las fábricas, donde hay una ciudad continua industrial de 23 millones de habitantes, o sea, son pequeñas ciudades unidas todas en una especie de gran... Y después están las dos perlas de la corona, que son Alsacia y Lorena, que son lo que Bismarck ha arrebatado a Francia en la guerra franco-prusiana, que Luis XIV incorporó a Francia en el siglo XVII, finales del XVII, que son territorios de habla alemana, pero en suelo francés, porque están a este lado del Rin. En fin, estas cosas
típicas de la historia europea, que, según la Sociedad de Naciones, tienen que pasar directamente a Francia. Después hay una región, que es la región del Saar, que es esta, que es el llamado Saarbrücken, que es una región enormemente importante de minas y de carbón y de industria, que queda bajo el mandato francés. Es decir, los franceses hacen del Saar una región casi francesa y piensan que pueden incorporarla a Francia, pero curiosamente esta región vuelve a Alemania en el año 35, porque la Sociedad de Naciones le ha dado un mandato a Francia para explotarlo durante 15 años, y en el año 35 vuelven a hacer un referéndum, y en el referéndum el 90% quieren ser alemanes. Después toda esta región, la región del Ruhrgebiet, es ocupada por franceses, por ingleses, por belgas. Es decir, es una región que es donde se asienta la mayor cantidad de industria alemana, y los franceses tienen una característica, ya sabéis que tienen un gran sentido del humor. Entonces llevan tropas a esta zona y para contento de los alemanes llevan senegaleses, que como sabéis son africanos de piel negra. En Alemania son muy mal vistos y hay una gran cantidad de historias, de sellos, de, en fin, dibujos, hablando de los senegaleses y los alemanes como si fueran unos seres demoníacos, ¿no? Porque son negros, o sea, no solamente nos humillan, no solamente son franceses, sino que encima son coloniales, ¿no? Con lo cual, esto, bueno, dura un tiempo, la ocupación del Ruhrgebiet, y se dan cuenta los franceses, los belgas, que si no se van del Ruhrgebiet, los alemanes van a hacer un cierto boicot y no van a producir cosas, no van a trabajar para los franceses. Es decir, os dais cuenta que los alemanes ofrecen resistencia pasiva ya a partir del año 20, ya a partir del año 21. De tal manera que del año 19 al año 21, 22, 23, ya cuando el 23 se convierte eso en un problema mundial, entonces vienen los norteamericanos a cambiar las reglas de juego, los alemanes consideran que esa ocupación del Ruhrgebiet tiene que ir acabándose o que tiene que pasar a la administración alemana. Polonia, antes la veíamos en pequeño, ahora es en grande. Esto es la región de Prusia Oriental, esto es el pasillo de Danzig y esto es Letonia. Bueno, pues desde ese punto de vista, los alemanes quedan bastante enteros dentro de un orden, porque una ocupación no es en absoluto una cesión de territorio, sino simplemente una cesión administrativa. No hay franceses, salvo los militares y salvo los administradores que están en el Ruhrgebiet. Y entonces, desde ese punto de vista, los alemanes conservan una identidad. No son desmembrados, se les quita parte de territorio que no siempre fue suyo. Por ejemplo, Polonia existe una gran Polonia del siglo XVI, ¿verdad?, que vuelve a existir. Y lo que verdaderamente tiene como consecuencia la Gran Guerra es el desmembramiento absoluto del Imperio Austríaco. Nacen, fijaros, muchos países nuevos del desmembramiento. Ahí os he puesto los más importantes: Austria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia e Italia heredan territorio. Y aquí podéis verlo desde el punto de vista de la geografía. Austria se queda convertida en una pequeñísima parte de lo que es el imperio. Aquí está Hungría, aparece Rumanía, aparece el reino de los serbios. La Gran Serbia tiene salida al mar, puesto que se le da un pequeño territorio por aquí. Esto pasa a Italia, esta parte pasa a Italia. Es decir, realmente tenemos que el imperio central perdura, Alemania perdura, y por supuesto toda la tradición austríaca queda completamente desmembrada.
Y lo que es curioso es que a Alemania se le imponen varias cosas. No se le pone como a Austria un desmembramiento total, sino se le pone varias condiciones que verdaderamente son interesantes de reseñar. Uno de los grandes debates que hay en la conferencia de París es qué tipo de ejército se le puede dejar a los alemanes. Entonces, si es demasiado grande, hay la tentación de que Alemania vuelva otra vez a hacer la guerra. Si es demasiado pequeño, no podrá mantener su propia paz interior, con lo cual acabará siendo una Alemania bolchevique. Entonces, esos individuos que forman parte del ejército son de leva forzosa o son por contrato o son voluntarios. Si, por ejemplo, son de leva forzosa, esto se analiza todo en la conferencia de París, significa que esos individuos van a estar un año haciendo lo que podríamos llamar, nosotros lo entendemos porque pertenecemos a una generación donde para casi todos existía la mili, que uno hace la mili un año, entonces al cabo de un año lo licencian y se va a su casa y viene otro señor y hace otra vez la mili, etc. Objeción que ponen los norteamericanos y los británicos. En 5 años tendremos un contingente de alemanes bien formados militarmente, aunque estén en la reserva. Porque ya sabemos que los alemanes, puestos a hacer un ejército, lo hacen muy bien. Con lo cual, el número de soldados que se maneja es 100.000. Vale, al cabo de 5 años tendremos 500.000 de alemanes formados en el ejército. Y dentro de 10 años, 1.000.000 de alemanes, y con 1.000.000 los alemanes hacen la guerra. Porque esos individuos que se van a casa después de haber hecho la mili conservan toda la formación militar. Ya sabemos cómo son los alemanes. Con lo cual, no puede tener ese modelo. Tiene que ser un modelo voluntario, pero que sea pequeñito. No puede ser leva forzosa, tiene que ser voluntario. Bueno, de acuerdo. ¿Qué armas pueden tener? Bueno, pistolas, evidentemente, porque, en fin, fusiles. ¿Ametralladoras? Hombre, no demasiadas. ¿Cañones? No. ¿Morteros? No. ¿Barcos? No. ¿Submarinos? No. ¿Aviones? No. Entonces, es un ejército que es prácticamente de policía, o sea, es un ejército policíaco. Pero el ejército policíaco tiene un problema, y es que actúa sobre la población civil. Entonces, la población civil va a ver a los militares o bien como enemigos, y entonces van a ser todavía más bolcheviques, o bien como amigos, en cuyo caso les van a exigir que hagan cosas por Alemania, y otra vez volveremos a tener el fermento de lo que puede ser el militarismo alemán. Meses discutiendo esto. Al final, lo que se llega a la conclusión es que Alemania no puede tener barcos de más de 10.000 toneladas, bajo ningún concepto, que no pueden tener más de 100.000 soldados a la vez, que no pueden tener armas pesadas, que no puede tener bajo ningún concepto aviación, y que, por supuesto, todo tiene que ser controlado por la Sociedad de Naciones. Los territorios de ultramar también por la Sociedad de Naciones, Francia, Gran Bretaña, incluso Japón, pero son los famosos mandatos, los mandatos de la Sociedad de Naciones. Al final resulta que esos mandatos se convierten en colonias. O sea, Namibia se convierte en una colonia de Sudáfrica. Si vosotros habéis estado en Tanzania, todavía resuenan voces alemanas en la gente que está viviendo en Tanzania. Hay palabras alemanas que dicen en suajili, ¿no? Porque resulta que, bueno, pues la presencia alemana fue bastante fuerte, pero en el momento que eso es mandato británico de la Sociedad de Naciones, quiere decir que es británico, punto. Es decir, que la Sociedad de Naciones ya no interviene absolutamente para nada. O sea que desde ese punto de vista, Alemania se convierte en un enorme gigante productor de riqueza, pero desarmado, que es exactamente igual que lo hemos conocido nosotros en los años 50 y 60.
No sé si vosotros habéis viajado o habéis estado en Alemania en la década de los 60, uno tenía la sensación de ir al país más rico del mundo, pero donde no había ni ejército, ni había nada, no podían decidir prácticamente nada de su destino. Bueno, pues eso ya se produce en la primera parte del siglo, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Bien, se dice que la Gran Guerra acaba con muchos imperios, de hecho con casi todos menos el Imperio Británico. Hemos visto cómo se desmonta el Imperio Austriaco, hemos visto cómo se desmonta el Imperio Alemán, que queda reducido a una república pero con integridad territorial, y hemos visto cómo acaba el Imperio Ruso y nace el Imperio Soviético, pero es un imperio completamente distinto. ¿Qué pasa con el Imperio Otomano? Es el último gran imperio sobre el que actúa la Conferencia de París. El Imperio Otomano ha sido un aliado de Alemania. Ha entrado en guerra con Alemania, igual que Bulgaria. Entonces, en la Conferencia de París se considera que el Imperio Otomano tiene que desaparecer, porque ha sido desleal a todos los tratados secretos que ha firmado durante décadas, ¿no? Entonces, se producen dos tratados anejos al Tratado de París, a la Conferencia de París, uno firmado en Sèvres, en Francia, y otro en Lausanne, en Suiza. Entonces, en el primero, el Imperio Otomano es dividido prácticamente como después de la Segunda Guerra Mundial se dividirá Alemania en áreas de influencia. Los italianos, los griegos, incluso los rusos tienen influencia dentro del Imperio Otomano, por supuesto británicos, franceses, etc. Es decir, el Imperio Otomano se desmembra. Teniendo en cuenta que el Imperio Otomano es lo que hoy es Turquía, más Irak, más Siria y por supuesto el comienzo de lo que es toda la península arábiga. No está dentro de la península arábiga, pero sí en todo el borde, todo lo que es marino. Bueno, pues entonces existe una leyenda, que es la leyenda famosa de Lawrence de Arabia, que es una especie de activista pro-británico para acabar con el Imperio Otomano, pero lo que es cierto es que al final de la guerra aquello se desmembra. Y la diferencia que hay entre este tratado y este, bueno, el de Lausanne, este de aquí, es que entre este es una Turquía sin Atatürk y esto es una Turquía con Atatürk. Es decir, emerge una figura política que consigue que Turquía no desaparezca y no se convierta simplemente en un conjunto de territorios de mandato de la sociedad de naciones. ¿Por qué? ¿Y por qué lo toleran? Porque consideran que este es otro tapón para la Unión Soviética. Es decir, es otra forma de parar la Unión Soviética y que la Unión Soviética no llegue hasta la zona que los europeos les interesa. Y esto es verdaderamente lo más importante de todo lo que ocurre, o de todo lo que ocurre en el sur de Europa después de la Gran Guerra. Y es que franceses y británicos quieren repartirse la zona donde se supone que van a sacar la mayor cantidad de petróleo que puedan durante casi 2 siglos, porque en aquel momento se valora con respecto a las necesidades del momento. Fijaros que después de la Gran Guerra, ¿qué ha habido? El descubrimiento de la importancia de los automóviles, que esto parece que es una tontería, pero no. Los motores de explosión alimentan las unidades transportadas, los motores de explosión alimentan el arma estrella de la última parte de la guerra, que es el tanque, si hay aquí algún militar me puede tirar una piedra porque la palabra tanque para un militar español es un tanque de agua y carro de combate es la palabra exacta que hay que decir, pero sin embargo en inglés es tank, o sea que la traducción inmediata es tanque. Es decir,
Los carros de combate van con motores de explosión. Se ha visto la importancia que tiene el automóvil y sobre todo se ha visto la importancia que tiene el automóvil para la industria americana. La industria americana, bajo la influencia de Henry Ford, se ha convertido la industria del automóvil en una de las puntas de lanza de toda la producción americana. Es decir, que realmente la gasolina, el petróleo, ya no es solamente un producto que se utiliza para su destilación en la obtención de queroseno, sino que también para mover motores. Con lo cual, los británicos, concretamente un británico muy listo, que entonces tiene una gran influencia en el gobierno británico, que se llama Winston Churchill, que ha sido uno de los responsables de que una parte de la flota británica funcione con petróleo y no con carbón, se da cuenta de la importancia que tiene acceder al petróleo. Y el petróleo, curiosamente, está en el Oriente Medio, con lo cual necesitan acceder a ese petróleo. Ese petróleo es evidente que hay que tomarlo, no se lo van a regalar. Y la forma de tomar es que no exista el Imperio Otomano, que existan reinos más débiles, el reino de Siria, el reino de Irak, y que esos reinos estén bajo la influencia de los mandatos británicos, franceses, etc. Es decir, es una gran operación estratégica de carácter económico que verdaderamente tiene el resultado que vemos. Es decir, la desaparición del Imperio Otomano supuso una desestabilización de la zona que realmente no volverá a ser estable nunca más hasta nuestros días. Es más, los propios británicos se preguntaban que cómo era posible que los otomanos, prácticamente sin ejército, simplemente con una policía, lograran que esos territorios estuvieran en paz. Y ellos, con 20.000 soldados, no eran capaces de que esos estados estuvieran en paz. O sea que realmente una de las consecuencias más curiosas de la Gran Guerra fue el no haber valorado la desestabilización de un territorio. Fijaros que no quiere decirse que no lo valoraran, que no lo tomaran en consideración, porque la desestabilización para ellos era fundamental. Es la razón por la que existió Alemania. Alemania no podía desaparecer porque estabilizaba la zona de Centro Europa. Y sin embargo, el Imperio Otomano tenía que desaparecer porque les interesaba económicamente esa zona de influencia petrolera que hay en Mesopotamia, que en realidad es Siria-Mesopotamia. Bueno, pues en un caso acertaron, que es Alemania, al principio, después se dieron cuenta de que habían alimentado el monstruo, ¿no? Que realmente al cabo de 20 años era exactamente igual de peligroso, y en un caso también no acertaron porque habían desestabilizado esa zona. Bueno, el Oriente Medio que quedó entre 1919 y 1925 es este que os pongo en la diapositiva de aquí, que es más o menos parecido al que hoy tenemos, ¿no? Después de la Segunda Guerra hubo modificaciones, pero no muchas. Y vamos a intervenir en la doctrina Balfour. La doctrina Balfour fue uno de los grandes diplomáticos británicos en la Conferencia de París. Y en el año 1917, antes de que se acabara la Gran Guerra, antes de que pudieran intervenir los británicos en el mandato de Siria y de Irak, hizo una declaración pública que se llama Doctrina o Declaración Balfour, que habla de la posibilidad de crear un Estado de Israel. Esto no se puede adjudicar directamente a la guerra, a la Gran Guerra, pero sí se puede considerar que fue uno de los triunfos del movimiento sionista que existía en aquel momento en Alemania y también fundamentalmente en especial en Gran Bretaña. Ahora cuando hablamos de movimiento sionista parece que estamos hablando de cosas muy terribles, pero en realidad era un movimiento intelectual, era un movimiento que lo que pretendía era encontrar un lugar para el pueblo judío,
que se sentía enormemente amenazado de forma permanente y que después demostró que su miedo era verdad, es decir, que realmente el rechazo a los judíos era un rechazo que podía tener consecuencias funestas. Andando el tiempo, el propio Holocausto mostró que esas sospechas eran fundadas. Pero esa declaración Balfour es interesantísima, sobre todo por el por el momento en el que se da y por el momento en el que aparece este tipo de declaración, que es justo antes del desmembramiento del Imperio Otomano. Porque, la declaración Balfour era: vamos a dejar que las sociedades religiosas, judías o no religiosas, porque la mayor parte de los individuos que fueron a Palestina entonces no eran religiosos, eran hasta cierto punto socialistas, en Europa eran considerados más socialistas que integristas, ¿no? Vamos a dejar que se asienten en Palestina y que verdaderamente crean una urdimbre de país, que además ellos no necesitan que sea políticamente reconocido, simplemente lo que necesitan es que los dejen en paz. Y es en realidad una respuesta a una situación de hecho que ya existía, es decir, muchísimos judíos iban a Palestina a fundar lo que después llamarían kibbutz, pero entonces no se llamaban kibbutz, que eran comunidades palestinas que coexistían con los cristianos y coexistían con los musulmanes. No había absolutamente ningún problema entonces, distinto a lo que podía haber en cualquier otra parte del mundo. Pero esta doctrina Balfour y esta declaración Balfour después fue invocada 1000 veces precisamente para la creación posterior del Estado de Israel. Y voy a acabar con una cuestión elemental. Uno puede pensar, bueno, los británicos consiguieron dinero. Durante mucho tiempo Alemania pagó cantidades ingentes de dinero al Imperio Británico. Durante mucho tiempo los franceses recibieron dinero, los belgas recibieron dinero, los italianos recibieron dinero. Es decir, Alemania era un país que pagaba. El único problema es que pagaba tanto que los alemanes consideraron que tendrían que comenzar a rectificar la situación. No sé si tenéis presente la famosa hiperinflación de Alemania, ¿no? Alemania llegó un momento en que su moneda no valía nada, porque claro, tenían que imprimir moneda, y el resultado es que yo todavía tengo en casa billetes de 1 millón de marcos que solamente se imprimían por un lado, porque no daba tiempo a imprimirlo por los dos, ¿no? Porque era tal la velocidad de la... Entonces, los norteamericanos, uno puede pensar, ¿ellos qué consiguieron? Uno puede pensar, no, los alemanes pagaron a los norteamericanos. Pero aquí surge la consideración con la que he comenzado la charla y que me servirá ya como final, que es: los norteamericanos o los alemanes se respetan en este periodo. Se respetan mucho. Hasta cierto punto, y perdonad que sea un poco cursi, se quieren. Los alemanes admiran a los norteamericanos. Los Herr Professor Doctor alemanes hacen viajes por Estados Unidos y vuelven a Alemania antes de la guerra y después de la guerra prendados de la sociedad alemana. Porque ellos ven que que Estados Unidos es un poco como Alemania, un conjunto de países, pero que a la vez tiene un poder central muy fuerte, una industriosidad extraordinaria, una cierta nobleza de comportamiento, muy organizados. Los norteamericanos se representan a los alemanes como muy organizados y, por supuesto, muy poderosos, con una capacidad enorme. Admiran, por ejemplo, que exista un personaje como Rockefeller, ¿no? Rockefeller, este simpático individuo que estuvo a punto de hundir a todos sus enemigos, ¿verdad?, adversarios industriales, ¿no?, porque se quedó con todas las compañías, y que es la primera vez, ¿verdad?, que en Estados Unidos se hace una ley antimonopolio para evitar
que todo el petróleo sea controlado por Rockefeller, ¿no? Y de hecho, el resultado de esa ley antitrust da lugar a las famosas 6 grandes compañías norteamericanas petroleras, ¿no? Que son las 6 hermanas, ¿no? En las que el juez que hacía el reparto le dijo a Rockefeller: ¿quiere usted tener una o quiere usted tener participación en las 6? Pero menor, claro, o sea, no con las 6. Y Rockefeller, que era un zorro viejo, dijo: no, yo prefiero un poco de las 6. Al cabo de 30 años era dueño de las 6. Es decir, bueno, pues este personaje era profundamente admirado en Alemania. Era admirado Edison, era admirado, bueno, toda la astrofísica americana estaba basado en el Elan de la astrofísica alemana. Es decir, los profesores de universidad alemanas, de Yale, de Harvard, de Nueva York, venían a Alemania, no iban a Inglaterra. O sea, ellos realmente se nutrían de la gran universidad alemana. O sea, entonces, cuando uno ve lo que ocurre después de la Gran Guerra, uno puede pensar, bueno, entonces los americanos, ¿qué quisieron? Dinero, ¿no? O sea, metieron en los barcos grandes cantidades de billetes devaluados o gran cantidad de oro, si es que quedaba, y se lo llevaron a Estados Unidos. Pues no. Los alemanes consideraron que lo más importante que tenía Alemania eran sus patentes. Es decir, es el conocimiento lo que quisieron. Y lo que convirtieron en amigos de los alemanes, que eran los más poderosos de los alemanes dentro de los poderosos alemanes, que eran los industriales de la industria química. Es decir, antes de la guerra, Alemania producía el 80% de productos químicos del mundo. Y la industria química estaba incólume. Entonces los alemanes, los americanos, consideraron que su gran negocio es tener esas patentes alemanas. De tal manera que Alemania pudiera seguir fabricando en Alemania, pero ellos pudieran tener una posibilidad de fabricar para el resto del mundo en Estados Unidos. Entonces se produjo una hibridación entre industria química alemana y industria química norteamericana espectacular, y eso hizo que, mientras que los alemanes odiaban a los franceses y los franceses a los alemanes, los británicos recelaban de los franceses y de los alemanes, y los franceses recelaban de los ingleses y de los tal, los americanos y los alemanes estaban felices. Eran absolutamente amigos, y eran amigos en lo que verdaderamente funda uno la amistad en una sociedad liberal: el dinero. El dinero, el producto de productos. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que Alemania recibió la ayuda de este señor, que es Debs, de este señor, bueno, siempre, que vino a Alemania, es un probo americano dedicado a las finanzas, para hacer un plan de estabilización monetaria en Alemania, acabó con la inflación alemana, introdujo el marco como moneda fuerte, hizo una especie de gran reforma. Y por supuesto los alemanes comenzaron a pensar que ya las deudas de guerra eran más tolerables porque su situación financiera mejoraba, porque no era simplemente la gran inflación lo que dominaba en el espectro económico. Y hasta el año 29, o sea, hasta el año en el que hubo el gran crash, es decir, el hundimiento de la bolsa de Nueva York, los alemanes tuvieron un periodo de idilio con los norteamericanos en cuanto a grandes industrias fundamentales. Y aquí os pongo este cuadro, que es el cuadro de los jefecillos, bueno, jefecillos es un poco ofensivo decir jefazos de la industria química alemana, que están todos representados, todos los de una empresa que surge, que se llama IG Farbe, ¿no? Es decir, es una de las industrias importantes que acumula toda la industria alemana. Entonces, desde ese punto de vista, en el año 1927-28, el mundo solamente fabricaba o solamente tenía industria química representativa, un país como Alemania y un país como Estados Unidos. Alemania había acabado la guerra, había acabado vencido, pero Alemania en los años 20, finales de los años 20, ya era una potencia industrial mucho mayor de lo que había sido en el año 14.
Y la razón era esa alianza brutal, industrial, entre los norteamericanos y los alemanes. Pero no solamente eso, los alemanes quedaron fascinados por cosas elementales, porque se dieron cuenta que la industria química americana era muy importante, la industria química alemana era todavía más importante, pero había una industria que los americanos habían demostrado que era estratégica, que era la industria del automóvil. Y entonces, frente a que los franceses querían fabricar coches muy bonitos y muy exquisitos, los italianos lo mismo y los ingleses lo mismo, los alemanes quisieron imitar a Ford. Y la fundación de la Volkswagen es una imitación del modelo Ford. De tal manera que, de la misma forma que América se llenó de Forte y se llenó de coches baratos al acceso de todo el mundo, de cualquier obrero que podía tener un coche, los alemanes encontraron el coche del pueblo, Volkswagen, que es exactamente lo que significa. Es decir, el proceso de imitación fue increciendo. Pero termino con una consideración. ¿Qué es lo que les fascinó a los americanos de los alemanes? Pues el gusto por la estandarización. Es decir, Ford había prácticamente descubierto la estandarización y la eficacia que tenía la estandarización en la producción. Hacer cosas estándar iguales y con unos requisitos de normalización fuerte mejoraba la producción, abarataba los costes, hacía que las cosas fueran mucho más accesibles. Bueno, pues esto que los americanos habían descubierto prácticamente en Detroit y en toda esta zona industrial de la fabricación del automóvil y de las grandes maquinarias, los alemanes lo habían convertido en una auténtica filosofía teórica. Es decir, en Alemania todo estaba estandarizado. En el año 1917, un año antes de la guerra, el general Ludendorff, que es uno de los grandes generales de la Gran Guerra, convenció al Kaiser de que tenían que fundar un instituto de normalización total, global, para toda la sociedad, para todos los productos, para todo lo que pudiera fabricar la sociedad. Y lo fundó tarde, y él dijo siempre, después, que si lo hubieran fundado antes de la guerra, no hubieran perdido la guerra. Y ese instituto se llama Deutsche Institut für Normung, que se le reconoce como Instituto DIN, ¿no? Y no sé si alguien de vosotros no ha oído hablar de DIN, pero, en fin, lo que ocurre con las formas del papel ocurre con cualquier cosa en Alemania. Todo está absolutamente estandarizado y todo está protocolizado. Esto los americanos consideraron que era el gran salto adelante de lo que puede ser la industria y lo copiaron de Alemania y les fue muy bien. Les fue muy bien, salvo que el Congreso dijo a Wilson que no quería participar en la Sociedad de Naciones y Estados Unidos fue el único que aplicó los 14 puntos. Es decir, consideró que lo que tenía que hacer es no tener ejército. Y entonces jubiló a la mayor parte del ejército y se quedó con un ejército pequeño, mínimo. Tanto es así que cuando entran en guerra, en la Segunda Guerra Mundial, temen ser invadidos porque realmente no tienen ejército. Un ejército que tiene cientos de miles de personas, no millones, como tienen los ejércitos en Gran Bretaña, en Francia o en Alemania. Y entonces esto es lo que verdaderamente puede llamar más la atención de este final de la Gran Guerra. Y como final, y juro que es el final, voy a hacerle un homenaje a esta mujer que fue la primera sufragista que se dio cuenta de la importancia que tenía la guerra, porque la guerra vació las fábricas británicas de hombres y las llenó de mujeres. Y cuando llegaron los hombres reclamando el trabajo que hacían las mujeres, se encontraron con que las mujeres no se fueron a su casa otra vez a hacer el té, sino que se quedaron y comenzaron el movimiento sufragista, que es una de las consecuencias, y no la menos importante, de la Gran Guerra. Muchas gracias. Tenemos tiempo, o sea que podéis preguntar si es que... Podéis preguntar, yo no sé si podré responder, pero
preguntar si... Muchas gracias. Muy bien, perfecto, gracias. Hola, vamos a ver. Al hilo de su conferencia, tengo aquí unas reflexiones que me han surgido como consecuencia de lo que usted ha dicho. Entonces, la primera es que me llama la atención: los alemanes siempre han llegado hasta París. ¿Cómo? Los alemanes siempre llegaban hasta París, en todas las guerras. No, pero esta no. ¿Cuál? En la Gran Guerra no. Bueno, casi a las puertas. Eso, si se lo dice a un francés, se va a enfadar mucho. Pero vamos, yo soy de Pamplona, o sea, no tengo problemas. La otra es que, al hilo de lo que ha dicho, de que Alemania sorprendentemente se rindió, aceptó el armisticio, sin los aliados tenerlo muy claro, pues tampoco sorprende entonces que el cabo Hitler considerara una traición la rendición de su país. Por supuesto, no solamente Hitler, muchísima gente. Porque había esa especie de luchemos hasta el final, ¿no? Y otros dijeron, no, el final ya vendrá. Este no es el final. No, sí, tienes razón. O sea, no sé. Y bueno, esta última es que los alemanes, por lo que se veía en la Primera Guerra, pues quisieron el know-how de los estadounidenses, de los alemanes, y resulta que la Segunda también, porque toda la astronáutica americana viene de los alemanes. Nada más. Bueno, está muy bien. Yo únicamente te digo lo de París. Es que es muy interesante lo de París, porque los alemanes en el plan Schlieffen iban a conseguir llegar a París en 40 días. Y cuando los pararon en el Marne, pues los alemanes no se lo creían. Diciendo, pero ¿cómo es posible que estos franceses, que al fin y al cabo ya sabemos lo que son, ¿no? Pues no nos paren aquí? Y les pararon, y de hecho no entraron nunca en París. Por eso cuando llegó Hitler en el año 40 a París, paseó por los Campos Elíseos. O sea, no solamente llegó, sino que estuvo allí, ¿no? Es una terrible rivalidad entre Francia y Alemania durante casi siglo y medio, ¿no? Bueno, sí, desde Napoleón. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo he leído en algún sitio que en realidad no ha habido una primera guerra y una segunda guerra, sino que en realidad ha sido una especie de una guerra con un intermedio de unos años. Yo no sé si eso es simplemente una broma, tiene sentido, o ha habido algo que alguien ha pensado allí, no lo sé. Bueno, no solamente no es una broma, sino que hay un señor muy serio llamado Emil Nolte que escribió un libro que lo llama La Guerra Civil Europea, del año 1914 a 1945. O sea que de momento ya tienes una persona que piensa como tú, lo cual es... Y este individuo une la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. O sea, sí, o sea, es... Lo que pasa es que los protagonistas de la Gran Guerra no fueron conscientes de la guerra que había. Por ejemplo, la mayor parte de los alemanes no habían visto nunca a un individuo con armas que no fuera alemán, en ningún momento. O sea, Alemania quedó, como digo, incólume, pero las ciudades sin destruir, no hubo destrucción en Bélgica, en el norte de Francia, donde hubo los combates, pero en principio en Alemania la gente vivía en las mismas ciudades, no había habido ningún tipo de
de erosión. Con lo cual, la guerra era una cosa que se contaba, la guerra era una cosa que aparecía porque venía la gente del frente y venía la gente enferma, o bien porque mataban a mucha gente, pero en realidad la guerra no se vivía, la población no vivía la guerra, vivía las consecuencias de carestía, etcétera, pero no vivía las consecuencias. Después, cuando acaba la Gran Guerra, no sé si os habéis dado cuenta que se erigieron miles de monumentos a los caídos en la guerra. Yo recuerdo cuando iba a Francia desde Navarra, ¿no? Y íbamos siempre a ver los monumentos, porque eran monumentos a la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, que después, por una razón de economía, se aprovecharon para la Segunda Guerra. Es decir, debajo había los de la Segunda Guerra, ¿no? Entonces, me acuerdo que tenía mi padre un amigo que decía, no va a haber guerra, una tercera guerra, pero ya no caben. O sea, en este edificio, en este mausoleo, no cabe ya más nombres, con lo cual, bueno, esta sensación de que las guerras europeas, las guerras en los pueblecitos tienen que celebrarse, fue la manifestación mayor de la importancia de la guerra, porque murieron muchas personas. Murieron 10 millones de soldados, que no son pocos, 1.300.000 franceses, 1.700.000 rusos, 1.700.000 alemanes. O sea, son cantidades gigantescas. Pero la población civil sabía de eso porque se le mataban a un hijo, no porque viera cosa que en la Segunda Guerra Mundial no. En la Guerra Mundial la cosa fue mucho más dura porque hubo intervenciones en todas partes. Nadie estaba libre, ¿no?, de ver a un soldado, ¿no? Entonces, la debilidad de la tesis de Nolte y de tu tesis sería que es una guerra que tiene poca presencia en las sociedades y que es una guerra clásica hasta cierto punto porque está en el frente. Entonces, esa es decir, hay trincheras, ¿no? En general, los militares consideran que las trincheras son un fracaso. O sea, el ejército tiene que moverse y tiene que hacer batallas que uno gana o pierde, pero nada más. Pero, sin embargo, mucha gente piensa en eso, que hasta llegar al año 45 la gente no se sació de ese tipo de rivalidad, ¿no? Una duda que tengo. ¿Cuáles fueron las razones para producirse esa hiperinflación tan tremenda que asoló a Alemania? Tuvieron que enviar a los americanos ese plan para reaccionar sobre eso. ¿Cuáles fueron las razones, vamos a decir, geopolíticas o que había alrededor de Alemania para que se produjese esa situación tan tremenda que hoy en día todavía los alemanes la tienen? Sí. Veamos comparativo con la sociedad en esta última crisis. Bueno, pues es la idea. Toda inflación se produce, vamos a ver, fundamentalmente porque hay más dinero que bienes, ¿no? Entonces, había necesidad de imprimir mucho dinero porque había mucha deuda, ¿no? Entonces, el respaldo del marco era muy débil porque, entre otras cosas, además habían tenido que dar los metales preciosos para pagar en oro cosas que no admitían en moneda, ¿no? Entonces el respaldo es muy débil y entonces comienza el oro a valer, pues, no 12 marcos, sino 2 millones de marcos, pero hay una cosa muy clara, hay muchísimas leyendas acerca de la inflación. Yo recomiendo siempre a mis alumnos, cuando quieren ver el milieu de la inflación, no las causas, que es lo que tú preguntas, ¿no? Eso son causas más financieras y cosas de este estilo, sino cómo vivía la gente. Hay una novela que se llama Una princesa en Berlín, donde un americano llega a Berlín, y con sus pocos dólares que tiene puede vivir como verdadero príncipe, porque lo cambia un día a 1 millón de marcos, al día siguiente 10 millones de marcos. Y si tiene la precaución de no cambiar mucho de una vez, puede ir viviendo, y entonces tiene una especie de relación muy curiosa con la ciudad, ¿no? Pero desde el punto de vista financiero, lo que hizo este americano fue cortar eso, ¿no? Es decir, crear una moneda mucho más fuerte, atarla a cosas, ¿no?
atar la producción y no a metales nobles, y entonces, bueno, pues cortó la inflación. Pero verdaderamente, mientras no hubo una hacienda estable, pues ocurrió que se imprimían billetes para las necesidades, que es lo que Merkel decía cuando la famosa deuda griega y española, ¿no? O sea, no podemos imprimir más euros, porque sabemos lo que es la inflación. O sea, no podemos abrir la sima monetaria, porque la sima monetaria funciona porque responde a una producción real. En el momento en que sea monetaria pura, entonces viene la inflación. De todas maneras, te puedo recomendar libros sobre la hiperinflación, técnicos, que demuestran que no está tan claro que solamente fuera una cuestión financiera, sino también fuera una cosa que parte de los productores alemanes produjeron, para devaluar su moneda, y que se dieran cuenta los demandantes de dinero, es decir, sobre todo las potencias aliadas, de que no se podía tratar así a Alemania, ¿no? O sea, por eso te digo que hay razones también subterráneas que, por ejemplo, los alemanes, cuando estaban el Ruhrgebiet ocupado por los franceses, no producían. Se convirtieron en vagos. Y imagínate un alemán vago. O sea, un alemán vago es perfectamente vago. O sea, un español vago es un español que, bueno, le gusta. Pero un alemán vago que se plantee ser vago, lo es en su totalidad. Igual que cuando tiene que ser. Exactamente. Entonces, claro, además, los franceses en la Sociedad de Naciones decían, no, pero sí es que los renanos que vienen de Francia, es decir, porque es la parte del imperio que habla alemán, la parte del imperio romano. Entonces, ellos estarían felices de ser franceses porque les gusta el vino, les gusta comer bien y cosas de este estilo. Y claro, se equivocaron de medio a medio, porque los renanos son alemanes desde la época de Carlomagno. O sea, ya Carlomagno se dio cuenta que eran otro país, otro pueblo, y de hecho fue el único francés que fue bien visto en Alemania en toda la historia. Entonces yo te digo que la hiperinflación tiene la causa puramente financiera, esta de Merkel, y después las causas ocultas de los productores alemanes, que no querían en absoluto tener una moneda fuerte para que los individuos que pensaban que iban a recibir una gran cantidad de dinero recibieran porquería, nada más. Pero ya te digo, hay muchísima bibliografía sobre esa cuestión. Yo la conozco un poquito, no conozco, es un detalle. Me interesa más la parte industrial y la parte de patentes y esas cosas, que es lo que más he estudiado. ¿De España no suscitaba ningún interés? ¿Por qué no había ningún trato? ¿Qué pasaba? ¿En España? España no tiene ningún interés en este país, ni porque estaba Francia, estaban otros países. ¿Qué pasaba con Francia? ¿Qué con España? Bueno, España había sido neutral. Y entonces, al ser neutral, es como Holanda, no aparece en absoluto. Tampoco. Sí, porque me parece a mí que estaba como muy escondidita allá abajo, que sea fuera neutral, pero bueno. Bueno, era neutral a la española. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no participaba, pero aquí se peleaban todos, unos eran pro-germanos y otros eran pro-aliados, y estaban dándose de tortas en el Parlamento, en los periódicos, pero no se combatía. No se mandó nada, porque en la Segunda Guerra Mundial se mandó la División Azul, pero es que en la Primera Guerra, en la Gran Guerra, no se mandó nada. España se enriqueció en la Gran Guerra, porque se convirtió en un gran productor de bienes, porque los que están en guerra necesitan muchas cosas. Entonces España hizo un gran negocio en la guerra, desde el punto de vista económico, pero ni estuvo en las conversaciones de París, ni participó en la fundación de la Sociedad de Naciones, ni nada. O sea, España se quedó al margen, absolutamente al margen. O sea, que no es que yo no lo haya mencionado porque soy un antipatriota, sino que es que no pasó nada. Vamos, yo os voy a decir, si alguien tiene
un interés en ver lo que pensaba un español de la guerra, esa guerra. Hay muchos autores que hablaron de la guerra en el momento, pero hubo uno que es mi favorito, que es Valle-Inclán. Valle-Inclán escribió un librito que se lee además en muy poco tiempo, porque es un librito así, está muy bien escrito, que es, visitó las trincheras, hizo un viaje en avioneta sobre las trincheras y escribió un libro que me parece Al filo de la oscuridad, se llama. Ay, no tengo aquí mi ordenador, pero vamos, os lo puedo pasar. Es el libro de Valle-Inclán, es una especie de reportaje periodístico, porque a él le pagaban por hacer este tipo de cosas. Y eso es para mí lo más genuino que escribió en español sobre la guerra. Hubo muchos reporteros de guerra para periódicos españoles. El mejor, Valle-Inclán, sin duda. Y es un librito que está en Espasacalpe, que vale 2 duros. O sea, no. Incluso con hiperinflación se puede comprar. Y seguro que está en las bibliotecas públicas. Quiero decir que es Al filo de la oscuridad, me parece que se llama. Y además el subtítulo es Un viaje por la Francia ocupada. Muchos eran pro-aliados, pro-franceses. Muchos españoles. Y después otros eran pro-germanos, por ejemplo, Ortega, etcétera, pro-germano. Pero bueno, tampoco va nada, o sea, eso es... vamos, Maura, por ejemplo, y toda esta gente dijo, no se entra en guerra porque España es... Pero Ortega, etcétera, furibundo partidario que se entrara en la guerra. Porque se consideraba que es que se estaba perdiendo la historia pasaba por la guerra. Cosa que me deja fascinado, ¿no? Creo que lo más inteligente que ha hecho España es no participar en ninguna de las 2 guerras. Ya tiene guerras suficientes en las espaldas como para alardear. Entonces, por eso, pero vamos, no fue porque... No me he olvidado, es que no fueron protagonistas. Bueno, pues muchas gracias, señor Ortega. Bueno, pues nada. Muchas gracias. Y ya saben que aquí tienen una cantidad de seguidores y que lo principal es siempre. Hasta el año que viene.